Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículos 1 al 7. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, iniciando el capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la cual hemos venido estudiando, y corresponde a este capítulo, reiterando el número 2 y de los versículos 1 al 7. Y definitivamente en estos versículos nos damos cuenta de algo muy importante, como el título del capítulo lo dice, instrucciones sobre la oración. La oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, es una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y en este versículo número 1, en el caso del apóstol Pablo, exhorta a Timoteo y a la iglesia a orar, ya que era evidente que la iglesia en Éfeso había dejado de orar por los perdidos, por lo cual el apóstol Pablo les exhortaba a que volvieran a hacer una prioridad para ellos la oración, ya que los falsos maestros que estaban imperiosamente tratando de imponer el judaísmo, pervirtiendo el evangelio, ya que enseñaban que la salvación era solamente para los judíos y los prosélitos del judaísmo, de parte de los gentiles, ya que el exclusivismo religioso, si nos damos cuenta, se limita, reiterando que la salvación es solo para unos cuantos, que son privilegiados de cierto grupo, lo cual eso hace, según estos, a que ya no siguieran ellos orando por los perdidos. Y mira lo importante como hijos y las que son hijas de Dios acerca del poder de la oración, pero sobre todo lo que es la intercesión, el orar por los demás. Y mira, hoy a través de la palabra de Dios, muy específicamente vamos a explicar varios puntos a través de varios versículos. Y uno de ellos, en cuanto a esto, lo que habla este versículo número 1 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en cuanto el orar por los demás. En el libro de Job, específicamente en el capítulo número 42 y en el versículo número 10, nos dice: restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Luego, en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 5 y versículo 44, nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Luego, en el Evangelio de San Marcos, específicamente en el capítulo número 11, así es, en el Evangelio de San Marcos, específicamente en el capítulo número 11, como dijimos, versículo 25, nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En estos primeros 3 versículos, en primer lugar, nos damos cuenta en el caso de Job, cuando leímos el pasaje de Job en el capítulo 42 y versículo 10, cuando él oró por sus compañeros que lo habían estado acusando injustamente, y debido a su oración de intercesión ante Dios por sus amigos, él fue bendecido. Y acá nos damos cuenta que definitivamente en este versículo número 25 del capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, el Señor nos exhorta a perdonar al prójimo. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta del valor de lo que es la oración, pero muy especialmente cuando nosotros oramos por los demás, sean cual sean las situaciones. Y esto mira también en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 12 y versículo 5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí nos habla de la intercesión. Luego, específicamente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo número 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 4 y versículo 2, nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí ya vemos que la oración también va acompañada de darle gracias a Dios en todo tiempo. Y acá nuevamente en el capítulo número 2, versículo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, también nos habla cuando dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, en cuanto a rogativas, esta palabra griega se deriva de una raíz que es carecer o necesitar. Esta clase de oración está motivada por una necesidad concreta. Los perdidos tienen necesidad de salvación y la iglesia como tal, su deber es pedir a Dios para que muchos y muchas puedan ser salvos y salvas a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto también acá nos dice peticiones. Esta palabra viene de la raíz que significa acercarse, para hablar en la intimidad. El verbo por el cual se deriva esta palabra se emplea para describir la clase de intercesión que hace el Señor y también el Espíritu Santo por los creyentes. Y si nos damos cuenta, esto en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 26, nos lo confirma, porque dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Luego, en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 25, nos dice:
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí ya nos habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos y a las hermanas de la iglesia en Éfeso a tener amor hacia los inconversos e inconversas, y que a través de la oración a Dios, la salvación llegara a los que no conocían de la gracia y misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y dice acá, y acciones de gracias, el ser agradecidos con Dios por su gracia, misericordia y bendiciones, tanto a través de la oración, el clamor, la alabanza, la adoración y el servicio de corazón, ya que definitivamente en todo tiempo debemos de darle gracias a Dios, porque cada día a través de los medios existentes se predica las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, porque hoy vemos que lamentablemente el pecado, la maldad extrema, ha llegado a unos niveles tan altos en todo aspecto, y es muy necesario que a través de las peticiones de oración por esas almas perdidas, definitivamente esto agrada también a Dios, porque así como en su momento Él nos rescató de donde nosotros vivíamos, cuanto más hoy nosotros también debemos de procurar, en la medida de nuestras posibilidades que el Señor nos permite, hacer algo por esas almas. Y definitivamente debemos de dar gracias por ello, porque cada vez que nosotros podemos dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos o a muchas que no conocen del Señor, estamos ya con un grano de arena, por muy pequeño que sea, estamos haciendo algo para que esas almas salgan de la oscuridad. Y debemos de darle gracias a Dios, porque al menos hay personas que por algún motivo u otro no conocen de Él, pero que a través de la predicación del Evangelio ellos pueden ser salvos. Y acá nos dice todos los hombres, abarca también a la mujer, así como de toda la humanidad, sin excepción alguna. En este versículo número 1, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Lo dijimos, hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, bajo cualquier situación, pero principalmente para que la palabra de Dios llegue a muchas personas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Porque si hoy nos damos cuenta, lamentablemente, lo reiteramos, el pecado y la maldad extrema ha llegado a unos niveles como nunca se habían vivido en este planeta Tierra. Y por lo tanto, y mira, acá también en el versículo número 2 de este capítulo 2 que hoy estamos estudiando en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hay algo muy importante, ya que definitivamente nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El orar y honrar a los gobernantes. Orar por nuestras autoridades civiles. Mira, yo definitivamente lo vamos a exponer de esta manera. En la tierra siempre van a haber gobernantes, lo vamos a poner así, regulares y malos, ya que el hombre y la mujer como seres humanos, recordemos que no somos perfectos. Si no fallamos en una manera, fallamos en otra. Pero eso no quiere decir que sea un pretexto para actuar de mala fe. Todas las autoridades civiles, militares, son puestas por Dios, independiente que estos sean buenos o sean malos. Principalmente muchas veces en la mayoría de las naciones de la tierra,
existen muchos gobernantes injustos, llámese presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, y que en algunos países todavía viven en monarquía. Y también, ya no digamos, en sistemas de gobierno totalitarios o bien teocráticos, como en el caso de la República Islámica de Irán. Nos damos cuenta que el orar por los gobernantes, por nuestras autoridades civiles, militares, es un deber y es un mandamiento que el Señor nos da, ya que a la luz de la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 13, en los versículos 1 al 3 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 1 nos dice: justificados por gracia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Luego, en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 17, nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y para que lo vayamos entendiendo bien, dice acá: por los reyes y por todos los que están en eminencia, debido, como lo reiteramos, a que existen reyes o gobernantes en las naciones del mundo, y en su mayoría que son ya sea ateos, religiosos o bien hostiles a Dios. Estos se convierten con frecuencia en blanco de críticas, burlas y animadversiones. Principalmente, como lo dijimos, son malos o malas autoridades, principalmente corruptos. Nuestro deber es orar por ellos, independientemente que sean justos o injustos, ya que definitivamente en su deber de servir a Dios, que los ha puesto, y a las personas de una nación. Sabemos que lamentablemente, como lo dijimos al principio de este versículo, existen la mayoría de gobiernos, son muy malos, son injustos. Pero, aunque nosotros no estemos de acuerdo muchas veces, principalmente acá en Guatemala, y lo digo con todo respeto, pero siempre guardando las distancias de lo espiritual y lo terrenal, independientemente que nos gobiernen personas incorrectas, nuestro deber es orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron puestos por Dios, porque dice la Biblia que el que quita y pone reyes es Dios, el Altísimo. Y entonces es nuestro deber respetarlos, honrarlos, aunque muchas veces no estemos de acuerdo en su forma de gobernar, en que sean injustos, en que cometan arbitrariedades, pero es nuestro deber pedirle a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque al hombre, a la mujer, se les puede engañar, se les puede cometer cualquier clase de injusticias, de atropellos y toda clase de mal, pero un día, como seres humanos, nos vamos a presentar ante Dios y Él nos va a pedir cuentas, y a las autoridades, principalmente de gobiernos civiles o militares, y también desde el aspecto espiritual, se nos van a pedir cuentas.
cuando nos presentemos, ya sea nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, ante el tribunal de Cristo, o bien aquellos que mueren sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, o en desobediencia y rebeldía a Dios, se presentan ante el juicio del gran trono blanco, tanto en uno como en el otro tribunal. Se van a pedir cuentas. Entonces los gobernantes, si no saben apreciar, valorar, pero sobre todo agradecerle a Dios la oportunidad que les está dando de dirigir los destinos de una nación en cualquier puesto público, a ellos se les va a pedir cuentas de las injusticias, de los atropellos que en algún momento hagan. Pero es nuestro deber en este momento de orar por nuestras autoridades, por las autoridades de los poderes del Estado, las autoridades militares, civiles. Y como reitero, si ellos cometen injusticias o están en corrupción, un día se les va a demandar ante aquel en el cual no se puede ocultar absolutamente nada. Entonces, por eso lo decimos, aunque no estemos de acuerdo con sus medidas, debemos de orar por ellos, y eso agrada a Dios, ya que recordemos que lo importante es orar a Dios para que muchos de ellos busquen de Él, conozcan a través de la fe el Evangelio de Jesucristo y puedan ser salvos. Y aquí, mira definitivamente en este versículo número 2, cuando dice, para que vivamos quieta y reposadamente, nos habla de la quietud. Esta palabra quieta se refiere a la ausencia de perturbaciones externas. Y mira lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3 y versículo número 4, acerca de esto, porque dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cuando dice y reposadamente, tiene que ver con la ausencia de conmociones internas. Aunque la iglesia no debe de ceder terreno en su compromiso con la verdad, tampoco debe agitar ni interrumpir la vida y el gobierno civil de una nación. Al dar amor, bondad y orar de corazón por los perdidos, incluso por los gobernantes y funcionarios públicos, ya que como cristianos verdaderos debemos respetar y obedecer la ley y autoridades civiles, independientemente que sean buenos o malos, como lo mencionamos al principio. Y cuando también nos habla en este mismo versículo, cuando dice, en toda piedad y honestidad. En cuanto a la piedad, aquí mismo, específicamente en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, la palabra nos dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Luego, en el capítulo número 6 y en el versículo número 3, siempre de acá de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice, piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y también en el versículo número 11 nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí definitivamente nos indica que ya era necesario hacer un llamado para volver a la vida santa, que había sido afectada por las doctrinas falsas. Además, la piedad es la actitud y la conducta correcta ante Dios en todo. La honestidad, el ser honestos, correctos ante Dios y los demás. Luego, en este versículo número 3 nos dice, el cual quiere que todos los, porque esto dice,
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el versículo número 3, el obedecer de corazón a Dios, en hacer lo bueno, ya que recordemos que a la luz de la palabra, esto es una exhortación que el Señor nos da. En la epístola a los Hebreos, capítulo número 13 y versículo 21, nos dice, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego, seguidamente en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 3 y versículo 22, nos dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, el agradar a Dios. Y aquí, definitivamente, cuando dice en este versículo número 3, delante de Dios nuestro Salvador, recordemos que acá en el anterior estudio que tuvimos también tocamos este tema de cuando está escrito Dios nuestro Salvador. Recordemos que esto se refiere a que Dios es el que diseñó el plan de salvación de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, el cual se cumple a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, y complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. En el versículo número 4 que también leímos, cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos. Y esto definitivamente está escrito específicamente en el capítulo número 18, versículo 32 del libro del profeta y sacerdote Ezequiel, en el cual nos dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 13 y versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios. Y es que mira, el amor de Dios es algo tan especial que definitivamente nos recuerda aquella promesa que en primer lugar al pueblo de Israel, pero también a toda la humanidad en general, Dios les dio. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta promesa de amor que Dios le dio al pueblo de Israel, pero que también por añadidura nos la dio a nosotros los gentiles, se cumple en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3 y versículos 16 y 17, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando dice acá también, quiere que todos los hombres sean salvos, cuando dice hombres también abarca a la mujer. La palabra griega traducida quiere no es la expresión habitual para aludir a la voluntad de Dios en cuanto a su decreto o propósito eterno, sino a la voluntad o el deseo íntimo de Dios. Existe una distinción entre el deseo de Dios y su propósito eterno de salvación que trasciende sus deseos, ya que Dios no quiere que los hombres pequen. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, porque recuerda lo escrito en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 5,
Y versículo 4 que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Luego, en el Salmo número 45, específicamente en el versículo 7, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en consecuencia, a través de esto nos damos cuenta, lo reiteramos, que Dios también aborrece la consecuencia del pecado. Dios no quiere que las personas sean malas y que vivan con remordimiento eterno, pero a fin de manifestar su propia gloria, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para el cumplimiento de su voluntad, lo cual pues está escrito en la epístola a los Romanos, específicamente en el capítulo número 9 y versículo 22, porque dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, en su propósito eterno, solamente escogió a los elegidos para sacarlos del mundo, lo cual, recordemos, cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17 y versículo 6, nos dice acá, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, dejando a aquellos y aquellas que escogen voluntariamente el mal. Recordemos lo escrito en la epístola a los Romanos capítulo 1 y del versículo 18 al 32, que nos habla lamentablemente de la culpabilidad del hombre. Entonces, en este versículo 4 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, también hay algo muy importante. Cuando dice acá, y vengan al conocimiento de la verdad, el llamado divino. O sea, que sean salvos a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ya que recordemos que la verdad es a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos el pasaje en el Evangelio de San Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Entonces, en el versículo número 5 después de esto viene algo muy importante. Porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí, cuando dice, porque hay un solo Dios, no hay otro camino de salvación. Y por eso es necesario orar por los inconversos e inconversas para que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Nuestra máxima atención a lo siguiente, porque en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículos número 35 y 39 nos dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Siempre, acá en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6 y versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego, inmediatamente, en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo
número 43 y versículo 10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Luego, en el capítulo 44 y versículo 6, de acá del libro del profeta Isaías, dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego, en el capítulo número 45 y versículos 5 y 6, siempre del libro del profeta Isaías, dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. En el versículo 21 y también en el 22, siempre de este capítulo 45 del libro del profeta Isaías, nos dice: Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego, también, aquí mismo, en el capítulo número 46 y versículos, en el versículo número 9 del libro del profeta Isaías, dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y ya en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 8 y versículos 4 y 6, dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. El único mediador. San Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12 dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 8, versículos 6 y 9, dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Nos habla del Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo número 9 y en los versículos 15 y 24 dice: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y luego, en el versículo 24 nos dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Luego, en el capítulo número 12 y versículo número
24, siempre acá en la epístola a los Hebreos, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y en la primera epístola de el apóstol Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 1. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro ni otra. Mediador. Recordemos que esta palabra se refiere cuando alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto, para ratificar un pacto. Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Jesucristo hombre. La ausencia de artículo antes de hombre en el original griego permite la traducción así: Cristo, quien también fue hombre. Solo Dios, o sea, solo Dios y el hombre perfecto, podía reunir al Creador y la raza humana a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que en el versículo número 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sabemos acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y mira lo que está escrito específicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo número 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vamos inmediatamente a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo 18, porque nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Luego, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3 y versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 1 y versículo número 5, nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el capítulo número 5 y versículo 9, siempre acá del libro de Apocalipsis, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá en este versículo número 6, siempre de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice: asimismo, en rescate por todos. Recordemos, cuando dice en rescate por todos, nos habla de lo que es redención, el rescate y el redimir, lo cual, a manera de referencia, en el Salmo 130 y versículo número 7 nos dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Luego, inmediatamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 1 dice: Jehová es el único redentor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Luego, en el capítulo número 44 y versículo número 22, nos dice:
yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Definitivamente esto nos da la pauta, lo cual también en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 20 y versículo 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 3, versículos 24 y 25 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En rescate, este término describe el resultado de la muerte sustitutiva de Jesucristo por los y las creyentes, a lo cual Él sometió por voluntad propia, lo cual está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Y nos recuerda también lo escrito en San Mateo 20, 28. Jesucristo padeció la muerte que merecíamos y cargó con nuestros pecados por todos. O sea, es universal la oportunidad de que la raza humana, sin excepción alguna, conozca la gracia redentora de Dios a través de la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, lo que conlleva la perseverancia, comunión continua, el agradar y obedecer a Dios a través de ser hacedores de la palabra. Y cuando nos dice a su debido tiempo, o sea, en el tiempo oportuno, en el cumplimiento del mismo, ya que recordemos lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 4, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego también en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1 y versículo 3 nos dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y también en la epístola a los Hebreos, capítulo número 9 y versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y es que esto definitivamente tiene que ver con el cumplimiento del tiempo. Entonces, después de esto, en el versículo número 7, acá nos dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El apostolado de Pablo, los instrumentos escogidos por Dios, ya que recordemos lo escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 y versículo 15, cuando nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí nos habla definitivamente que el Señor llamó porque ya había escogido y envió al apóstol Pablo a los gentiles. Y mira, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo número 27 dice: si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículos 28 y 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2
y versículo número 7 nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 25 nos dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando dice para esto, lo mencionamos, el llamado divino, el servir a Dios. Cuando dice predicador, la palabra griega se deriva del verbo que es la función de heraldo, de pregonero o vocero público. El apóstol Pablo era un enviado y ministro de Dios, con la responsabilidad de predicar y enseñar a profundidad el evangelio de Jesucristo, tanto en público como en privado. Apóstol, recordemos el don ministerial del apóstol dado a Pablo por Jesucristo, lo cual está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, del versículo 8 al 16, que nos habla que Jesucristo es el que concede los dones ministeriales, o sea, los 5 ministerios. Cuando dice, digo verdad en Cristo, no miento, la autoridad apostólica dada por el Señor al apóstol Pablo, maestro de los gentiles, la enseñanza profunda del Evangelio, en fe y en verdad, con convicción plena, autoridad, templanza, con la verdad de la palabra de Dios. Hoy, a través de estos versículos, es nuestro anhelo y deseo en el amor de Jesucristo que cada día vayamos conociendo, que vayamos creciendo y madurando en la fe, ya que es muy importante el estudio profundo de la palabra de Dios, porque a través de la misma nosotros vamos, valga la redundancia, conociendo lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Dios habla de muchas maneras, a tiempo y fuera de tiempo, y una de las maneras más directas que Dios nos habla a nuestra vida es a través de las Sagradas Escrituras, y por eso la importancia de los estudios bíblicos. Si bien es cierto, tanto presencial y también a través de las redes sociales, de las transmisiones en vivo, muchas veces el tiempo no nos alcanza. Quisiéramos extendernos mucho, pero nos tenemos que sujetar también lo que nosotros hoy tocamos acerca de también de obedecer la ley, ya que muchas veces, aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas, pero las tenemos que acatar como hijos, y las que son hijas de Dios como cristianos debemos de dar el ejemplo de respetar la autoridad. Y acá pues hace énfasis en cuanto a esto de orar por ellos, y también nos habla de que definitivamente solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre, ya que recordemos lo que dice acá, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, a través de la fe en el Señor Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para rescatarnos de la condenación debido al pecado de Adán. Hoy es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición para todos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de haber compartido este estudio bíblico. Sabemos, lo reiteramos, y tú lo sabes muy bien, que por cuestiones de límite de tiempo, a veces quisiéramos ser un poco más explícitos, pero yo te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición y que la pongamos por obra. Gracias, Señor, porque solamente en ti, Señor, podemos encontrar lo que ni el hombre ni la mujer
puede conceder, ni ninguna organización política, religiosa, humanista o materialista, no importa, solamente a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tú has sido llamado para servirle al Señor en cualquier área, en cualquier privilegio o ministerio, por muy humilde, por muy sencillo que sea, o una responsabilidad mayor, no importa, hagámoslo con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, con todo, pero con todo lo que está a nuestra disposición, porque lo hacemos para agradar y obedecer a Dios y también ser parte, no importa, en mínima, de que muchos sean salvos y que salgan de la oscuridad. Gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que podamos contar con su presencia acá y también a través de las transmisiones en vivo y grabadas que se hacen de estos estudios bíblicos. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.